Bendiciones para todos, bienvenidos a este día domingo, este nuevo culto. Nuevamente compartimos entonces la palabra de Dios con ustedes. Hoy lo vamos a estar haciendo en el libro de Samuel, 2 Samuel, capítulo 11. Vamos a estar leyendo algunos versículos, los vamos a ir recorriendo. Vamos a ver algunos aspectos de la persona de David, algunos aspectos de su personalidad. Vamos a enfocarnos principalmente en esta actitud que tuvo con Betsabé, ¿no? Este pecado que le ha costado también y ha tenido tantas consecuencias después hasta la muerte de este rey, de David. Y dice así entonces la palabra en el libro 2 de Samuel, capítulo 11, versículo 1. Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab, y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas, y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Bueno, hay una actitud acá del rey que nos llama la atención. Ustedes saben que el libro 2 de Samuel gira todo alrededor de la persona de David. David ya era rey y había hecho grandes cosas. Ahora, estaban en tiempo de guerra y la palabra nos dice, ustedes saben en el libro de Eclesiastés, que hay un tiempo para cada cosa, hay un tiempo para todo. Y si usted me sigue en el libro de Eclesiastés, capítulo 3, versículo 8, en un momento la palabra de Dios dice: tiempo de amar y tiempo de aborrecer, tiempo de guerra y tiempo de paz. Bueno, si hay un tiempo para algo, la coherencia, la claridad que nos da el Espíritu Santo a nosotros, es que tenemos que estar ayornados, tenemos que estar haciendo lo que ese tiempo nos pide que hagamos. Ahora, acá pasó algo. David no estaba donde tenía que estar, ni estaba haciendo lo que debía hacer. Él estaba en palacio, mientras todos los demás estaban guerreando, estaban yendo a combatir contra, en este caso, los amonitas. Entonces, la pregunta, ¿no?, por ahí, en este contexto es: ¿en qué tiempo nos encontramos? ¿En qué tiempo se encuentra usted? ¿Es tiempo para qué en su vida hoy? David se quedó en Jerusalén, fue el primer error. Él no estaba haciendo, como dijimos hace un ratito, lo que debía hacer. ¿Qué estamos haciendo hoy cada uno de nosotros? ¿Estamos en el lugar que tenemos que estar? ¿Estamos haciendo lo que debemos hacer? Bueno, son las preguntas donde tenemos que ser cuidadosos, porque justamente este mensaje está relacionado con que no debemos descuidarnos. Debemos ser realmente cuidadosos en cada paso y en cada decisión que tomemos en nuestra vida. Y ya el versículo 2 nos dice que sucedió un día al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, es decir, sobre la terraza. Y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Fíjense que no era solo hermosa, era muy hermosa. Era una piedra de tropiezo que estaba apareciendo en el camino, en la vida de este rey. Y realmente era una tentación grande, ¿no?, para David, que estaba, como dice ahí, paseándose por el terrado. Fíjense que él se levanta cuando todos se iban a acostar. Había algo acá que estaba mal en la vida de David.
había ocio en la vida de David. Había mucho tiempo libre, pero yo me pregunto, antes de que llegue este ocio, este tiempo libre, ¿qué le estaría pasando a David aún más profundo en su corazón? Que necesitaba estar con ocio en esa terraza, en ese palacio cómodo, confortable, cuando todos los demás estaban guerreando y todos los demás, él mismo, los enviaba a guerrear. ¿Qué pasaba en el alma de este rey, que era una persona que tenía un corazón conforme a Dios? Es decir, ¿qué pasaba? ¿Qué le pasaba a una persona que servía a Dios? Que David tuvo siempre conciencia de lo que todo lo que él tenía, todo lo que él podía obtener, todo lo que él, en lo que él podía ser victorioso, era porque venía de Dios. ¿Qué le está pasando a este varón, no? Es para plantearnos realmente y las preguntas, ¿no? Y pensar que como cayó él también, y como que se descuidó David, también nos puede pasar a cada uno de nosotros, ¿eh? Entonces, ¿qué estamos viendo en estos momentos de ocio? El ocio viene porque no estamos haciendo lo que deberíamos estar haciendo. Hay tiempo libre. Y por supuesto que nosotros, el Señor no es que no quiere que tengamos momentos de descanso ni de ocio, no debemos confundir. Pero tenemos que estar atentos en esos momentos de ocio, un poco más relajados. ¿Qué empezamos a mirar en esos estados, en esos momentos donde tenemos como más flexibilidad de horarios, o porque dejamos de tener o de cumplir un horario, porque dejamos de trabajar, vacaciones? Las circunstancias pueden ser diversas. El asunto es a qué estamos prestando atención en estos momentos de ocio, ¿eh? ¿A qué estamos mirando? Dice que vio desde la terraza, ¿no? Vio desde el terrado. Él tenía una vista amplia, estaba realmente facilitada la mirada y la observación del entorno. Pero él no se conforma. Fíjese el versículo 3. Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo. Atentos, ¿no? Porque no se conformó con mirar. Él miró y buscó más. Fue a más, apostó a más. La codició y mandó a preguntar. Le advirtieron, no le interesó, no hizo caso y tropezó. Él fue de menos a más. Y cuidado, ¿no? Yo invito a reflexionar sobre esto que estamos hablando, ¿no? Cómo empieza la concupiscencia en nosotros mismos, como dice la palabra, que nos seduce. Y entonces ahí apostamos y ya no nos conformamos con mirar. Podemos hablar de cualquier ámbito, no importa. El asunto es esa puerta de entrada, esa puerta que en un momento nos animamos a tocar. Y no solo nos animamos a tocar, sino que nos animamos a abrir. Atentos con esto. Versículo 4, fíjense que los mensajeros, y envió David mensajeros. Acá los mensajeros son culpables en algún sentido y fueron cómplices, no dijeron nada. Qué difícil, ¿no? Porque está el rey con sus siervos, hay una relación de poder, David los envía, ellos le anuncian que esta mujer era casada, tenía un varón por esposo.
pero disimulan, terminan después realmente como siendo cómplices del rey. No, tenemos que estar atentos a no hacer nada que violente la palabra de Dios, no importa quién lo haya dicho, no importa dónde estemos. Si hay algo que va contra la palabra de Dios, contra la doctrina de Jesucristo, contra el Evangelio, contra lo que Dios nos dice que debemos hacer, realmente, no importa quién haya dicho lo que haya dicho. Y nos mantenemos entonces en el respeto, atentos a la palabra de Dios, sin desviarnos. En el versículo 5 dice, y concibió la mujer, y envió a hacerlo saber a David, diciendo, estoy encinta. Muy bien, David pecó, y seguramente él esperaba que no pase nada. Ahora, ¿podemos esperar que no pase nada realmente cuando pecamos? ¿Podemos esperar que todo siga igual? ¿Podemos esperar que no haya consecuencias después de errar, después de tomar un camino a partir de nuestra voluntad libre? Porque David pudo haber dicho no. ¿Qué pasa, no? Cuando ponemos esa voluntad, ese libre albedrío que el Señor nos dio para que podamos decidir en cuanto al amor o amar a Dios o hacer lo que a Dios desagrada, y elegimos hacer lo que desagrada a Dios. David conocía bien la palabra de Dios, conocía a Dios, estaba guiado por él, y sin embargo, elige un camino que termina siendo, como nos dice la palabra en Proverbios, un camino de muerte. Y paga consecuencias. Fíjese que en Gálatas, en el libro de Gálatas, capítulo 6, versículo 7, nos dice la palabra, al contrario, uno es tentado, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará, nos dice en el libro de Gálatas. Y en Santiago, si usted me acompaña al libro de Santiago, capítulo 1, versículos 14 y 15, dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a la luz al pecado. Y el pecado, siendo consumado, da luz a la muerte. Fíjense que hay un proceso. La palabra nos presenta el pecado como un proceso que siempre tiene unas mismas características, unas mismas secuenciación. Fíjese que habla de su propia concupiscencia. Acá nos da la idea de la descripción, nos describe la naturaleza individual de la lujuria, que es individual justamente y es propia de cada uno de nosotros. Y tiene que ver, y es el resultado de tendencias heredadas, el ambiente, la crianza y las preferencias personales. ¿Qué nos quiere decir con esto la palabra? Que cada uno de nosotros, de nuestra concupiscencia en nuestro corazón, debemos estar atentos a diferentes áreas de nuestra vida. En aquella área donde nosotros somos más fácil de ser seducidos y somos más propensos a pecar. Debemos estar muy cuidadosos, muy cerca del Señor, del camino del Señor, muy en comunión, estamos como un común decir. Nosotros decimos lo mismo que Dios dice acerca del pecado. Creemos en Dios, nuestra fe está depositada en Jesucristo, pero también le creemos lo que Dios nos dice. Creemos lo que Jesucristo nos manda, nos pide y lo que le agrada. Ya después, un poquito más adelante, versículos
versículos del 6 al 14. David buscaba todo el tiempo las estrategias para cubrir su pecado. Él quería cubrir el pecado. Urías era el espejo de su pecado, porque Urías estaba haciendo todo lo contrario, en obediencia, en lealtad al rey y a Dios. Estaba haciendo todo lo contrario que David le pedía que haga, y el mismo Urías, la persona de Urías, ponía en evidencia aún más y reflejaba aún más el pecado del mismo David. Un pecado nos lleva a otro pecado y a otro. Y si no arreglamos el pecado con Dios, vamos a querer taparlo. ¿Cómo? De muchas maneras. De muchas maneras. Cada uno a su estilo, a su forma, en la medida de sus posibilidades. Pero lo vamos a tapar con una mentira, lo vamos a tapar con una apariencia de piedad que no es tal, pero que no nos va a ayudar en nada en nuestra relación con Dios. Y entonces después tenemos, fíjense qué interesante, porque el Urías no era capaz de hacer borracho, ebrio, lo que David estaba haciendo sobrio. Qué increíble, ¿no? Porque cuando nos confrontan así con el pecado, ¿cuántas veces ocurre que nos vienen a decir hermanos o decimos hermanos, cuidados, están en pecado, ¿qué está pasando? O a nosotros mismos que nos dicen, tened cuidado, ¿qué está pasando? Un hermano quizá que venga con un discernimiento a confrontarnos, a charlar. Y ahí ya es difícil, porque bueno, uno queda en la evidencia. Está bien que es para ayudar al hermano, pero ustedes se imaginan lo que sentiría David cuando este varón Urías, aún ebrio, no podía hacer y no hacía lo que no debía hacer. ¿Qué tiempos para David? ¿Qué tiempos difíciles? ¿Cómo habrá estado ese corazón tan leal a Dios en esos momentos de caída, de tropiezo? Y ya en los versículos 15 a 25 David decide seguir. Había empezado la rueda del pecado, ¿no? Concepción del pecado da luz a la muerte. Este proceso que hablábamos y nos mostraba la palabra de Dios en el libro de Santiago. Y sigue el curso y sigue el proceso del pecado, ¿no? Miró, codició, tomó lo que no debía tomar y ahora quería pagar, quería tapar su pecado de las diversas maneras que estaba proponiendo. Cuidado con nuestros pecados, hablemos, charlemos con el Señor. Es necesario que nos pongamos a cuentas con el Señor en todos nuestros errores, en aquellas, no solo lo tomemos como lo que hacemos, la conducta, lo que es visible, porque recuerden que Dios mira el corazón, las intenciones del corazón. Dios no puede ser burlado, y decide matarlo. Entonces ya directamente lo manda al mismo Urías con su sentencia de muerte en la mano, con la carta que le da a Joab para que lo mande al frente y lo ponga en un lugar de total riesgo, donde estaban los valientes, donde Urías seguramente no titubeó en estar por lealtad al rey. ¿Qué ejemplo en este caso la actitud de Urías, dando el ejemplo y viviendo según lo que profesaba, según lo que creía, según lo que él estaba, de lo que él estaba convencido. Ahora, ¿cómo llegó David a esto? Por un descuido. David se descuidó. Vio, codició, ¿se acuerdan? Tomó lo que no debía y llega al asesinato. Llega al asesinato de Urías. Ya en el versículo 27
Dice, y pasado el luto envió David y la trajo a su casa, y fue ella su mujer, y le dio un hijo. Mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Dios. Acá en el original, desagradable significa algo que Dios desaprueba totalmente, ¿sí? Es decir, que fue desagradable lo que él hizo a los ojos de Dios y es totalmente desaprobado por Dios. Y tarde o temprano llega. ¿Y qué llegó? La confrontación. La confrontación ya un poquito más adelante. David había pecado, había decidido seguir adelante con este proceso de pecado, de elegir lo que no debía, y bueno, y aparece entonces el profeta Natán. Ustedes saben que los profetas tenían acceso libre al palacio en el Antiguo Testamento. Y en el Antiguo Testamento ustedes recuerdan que Dios daba de su espíritu. Hoy mora en nosotros para siempre, al ser salvos por Jesucristo, al recibir, al creer en Jesucristo y recibirlo como Señor y Salvador. El Espíritu Santo mora en nosotros y nos guía. Pero en el Antiguo Testamento Dios daba a quien lo quería su espíritu para capacitar a la persona para lo que tenía que hacer, para la tarea que Dios le encomendaba. Y de esa manera el Señor, de esa manera Dios, mantenía resguardo en todos los aspectos a su pueblo. En el aspecto político había un rey. En el aspecto religioso ponía a Dios a un sacerdote. Y en relación al pecado ponía a Dios al profeta. Qué interesante, porque viene Natán, ¿sí? Y en el versículo 5 del capítulo 12, se enciende el furor de David. Natán se presenta ante David y le cuenta una historia injusta, ustedes se acordarán, de una familia que tenía una ovejita y de un rico que tenía mucho ganado, pero un día ese rico necesita una oveja y le mata la oveja, la única oveja que tenía, a esa persona, a esa familia pobre que se había criado con ellos comiendo a la mesa como si fuera una mascota querida por todos. Y cuando oye esto David, fíjese, oye la historia, versículo 5 del capítulo 12 de 2 de Samuel, dice, entonces se encendió el furor de David, y en gran manera contra aquel hombre, contra el rico que había actuado así. Y dijo a Natán, vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte. Y versículo 6, y debe pagar la cordera con 4 tantos. Era una costumbre en ese momento, pagar 4 veces más de lo que se había tomado, porque hizo tal cosa, dice, y no tuvo misericordia. Y fíjense que David tenía un celo por las cosas justas. David era un hombre justo. Su celo era por las cosas justas. Pero en ese momento él estaba ciego respecto de él mismo. Él no discernía lo que había hecho, cómo había actuado. Estaba cauterizada esa conciencia del rey. Tenía claridad para las cosas que otros hacían mal y tenía claridad y enjuiciaba y salía el juicio para los demás. Y él decía, y entonces la sentencia, ¿no? ¿Cuántas veces estamos más pendientes y podemos ver con claridad lo que otros hacen y no debieran hacer? Pero somos ciegos en relación a la presencia del pecado en nuestra vida. Recuerden que para el Señor, que para Dios, pecado es pecado. No hay pecado chico y pecado grande. A veces creo que tenemos que estar más atentos, mucho más atentos al pecado, al error en nuestra vida. Día a día, segundo a segundo. Estar a cuenta con Dios.
Y entonces, si usted me acompaña a la palabra de Dios, en 1 Corintios capítulo 10, versículo 12, dice la palabra de Dios: así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. El que piensa estar firme, mire que no caiga. Porque acá había caído un varón que estaba completamente ciego. Era un hombre de Dios, un hombre con un corazón conforme a Dios. Pero estaba ciego en relación a él mismo. Porque él había seguido su deseo. Él había ese deseo para satisfacción de la carne, para satisfacción de la naturaleza caída de él y la nuestra. Todos tenemos esa naturaleza caída, pecaminosa. Él había seguido ese curso y no lo podía ver. Y en Lucas, en el Evangelio de Lucas, capítulo 6, versículo 41, la palabra nos dice: ¿por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Y en Mateo 7:1 nos dice: no juzguéis, para que no seáis juzgados. No juzgues para que no te juzgue. ¿Quién? Cristo. Cristo, cuando estés cara a cara con Él. Ahora, cuando la palabra nos habla de enjuiciar, de juicio, nos habla de mirar desfavorablemente el carácter y las acciones de una persona, lo que nos lleva a pronunciar contra ellos juicios injustos y desagradables. Lo que el Señor ataca en la palabra en relación al enjuiciamiento, al enjuiciar, es el espíritu de donde salen esos juicios. Es la prohibición de la hipocresía y el espíritu de condenación que vienen como resultado de la justificación propia. Cuidado, el juicio que nos habla la palabra y que condena el Señor mismo es un juicio que nace de una hipocresía, de un aparentar ser algo que no somos. Y en relación a la justificación propia, yo condeno y enjuicio, primero un juicio y acto seguido condeno a otros. Cuidado, porque también el Señor no nos prohíbe todo tipo de juicios. Fíjense que en Mateo capítulo 7, versículo 16 nos dice la palabra: por sus frutos los conoceréis. O sea, que el Señor no condena el discernimiento verdadero. Pero cuando conocemos por los frutos no quiere decir que si no hay fruto, consideramos que no hay fruto, tenemos que salir a juzgar. Sin embargo, hay un discernimiento verdadero que el Señor nos dice que ejerzamos, un juicio verdadero. Debemos ejercer ese juicio que el Señor nos dice con cuidadoso discernimiento. Fíjese lo que nos dice el Evangelio de Juan, capítulo 7, versículo 24. No juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Atentos, Nos pide el Señor el ejercicio disciplinado del discernimiento moral y teológico. No todo está permitido, no todo edifica. Y entre los hermanos nos ayudamos a ese juicio con cuidado pero con discernimiento, un juicio verdadero que propone, invita, no a enjuiciar, pero sí invita a ver, a meditar, a contemplarnos en el nombre del Señor a nosotros mismos para que aclare en nosotros Dios nuestro pecado. Porque cuando nosotros somos mucho más conscientes de nuestro pecado, de que podemos caer y de que pecamos, no va a salir tan fácil el juicio hacia otros. Primero vamos a sacarnos la viga de nuestro ojo, como dice la palabra, para después, en amor, y para ganar un hermano, vamos a ir a exhortar y confrontar, como cuando nos van a exhortar y a confrontar a nosotros mismos, pensando siempre en que somos parte del cuerpo espiritual de Cristo.
Y entonces en el versículo 6 sale la sentencia de que hablábamos, ¿no? Hay que matarlo. Qué fácil que nos sale la sentencia. Qué fácil enjuiciamos y qué fácil sentenciamos. Pero la palabra nos dice, para que no seáis juzgados, ¿eh? No está hablando de pérdida de salvación ni nada de esto. Nosotros somos salvos una vez y para siempre por el Señor. Pero sí nos vamos a estar cara a cara en un momento con el Señor, ustedes saben, teológicamente, y ahí nos vamos a poner a cuentas. Y el Señor va a saber todo lo que hicimos nosotros, si fue hecho para la gloria de Dios, o si fue hecho para nuestra gloria. Entonces la advertencia, cuidado, tengan un discernimiento moral y teológico, pero no enjuicien, no enjuiciemos, ¿sí? No enjuiciemos. Y ahí la sentencia ahora de Natán, o de Dios por medio del profeta Natán. Ese hombre dice, debe ser muerto. Y en el versículo 7, entonces dijo a Natán a David, tú eres aquel hombre. Ustedes se imaginan la escena, ¿no? Imaginémonos la escena. Primero la obediencia del profeta sabiendo que David pudo haber sacado la espada ahí y decapitarlo en el momento. Sin embargo, Natán hizo lo que Dios le mandaba, mientras que David hacía o hizo lo que Dios no quería. Qué terrible, ¿no? Qué manera de confrontar Dios a David. ¿Qué haríamos nosotros si nos dicen, tú eres ese hombre, tú estás en pecado? Porque pasa y está bien que pase. Acercarnos a un hermano, ver que algo está pasando. O hermanos que se acercan a nosotros con discernimiento espiritual, con madurez. ¿Qué está pasando? Y me parece que estás equivocando. Yo, ¿no? Porque siempre tratamos de justificar nuestras acciones, nuestros pecados. ¿Recuerdan en Génesis, ahí capítulo 3, versículo 12? La mujer que me diste por compañera. Ya Adán no solo culpaba y se justificaba culpando a la mujer, sino a Dios mismo. ¿Cuántas veces nos tapamos, nos defendemos y queremos justificar algo que en definitiva no va a ser bueno, no nos va a ayudar? Nos dice la palabra que muchas veces el hombre toma un camino que le parece bueno, pero que al fin es un camino de muerte, ¿eh? Nos dice la palabra en Proverbios. Cuidado, porque tenemos que aceptar entonces la disciplina que viene de Dios. Tenemos que aceptar las consecuencias de los errores. Y nos puede pasar, por supuesto, pero rápidamente. El que está en Cristo, los cristianos, el cristiano quiere volver a agradar a Dios. Y por amor a Jesucristo vuelve al camino de Dios, para que nos vaya bien. Volvemos al camino rápidamente. No podemos pecar ligeramente, elegir una vida de pecado y estar contento con eso. No nos va a ir bien. No nos va a ir bien. No nos descuidemos del mandamiento, de la palabra del Señor. Me acuerdo en la palabra cuando nos habla en un momento, se recuerdan que el Señor se lleva a un monte alto a Pedro, a Juan y a Jacobo y se transfigura, el Señor se ve con su gloria, ¿no? Se transforma su rostro, sus vestiduras y lo ven con Elías y con Moisés y ahí Pedro, ¿no? ¿Se acuerdan el carácter de Pedro? Un carácter vehemente, pasional. Dice, Señor, yo les construyo 3 enramadas, uno para ti, para Elías, para Moisés. Y no terminó de hablar y el Señor dijo algo, ¿no? Ahí en una nube que se posa, dice, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, es decir, a quien he elegido, coma, punto, y sigue, punto y coma, y sigue, a él oír, a él oír. Qué interesante esta
esta palabra, ¿no? Que nos da la Escritura, cuando dice, a Él oír, oigamos solo a Jesucristo. ¿En qué aspecto? En todos los aspectos de nuestra vida. Yo sé que a veces no nos queremos sentir mal. Yo sé que a veces hay trayectos difíciles que nos quiebran, unos caminos duros. Cada uno sabe pérdidas, cosas que no queremos que pasen. Cada uno sabe de sus heridas. Pero a Él oír. A Él oír. Yo sé que nos queremos sentir bien rápido, pero cuidado a dónde acudimos, ¿sí? Ya sea para bienestar psicológico, ya sea para querer sentirme mejor físicamente. Cuidamos, porque a Él oímos, a Cristo oímos. Y para terminar ya, la posibilidad que tiene entonces acá David de arrepentimiento. David, a partir de este suceso, escribe el famoso Salmo 51, que seguramente usted hemos leído tantas veces, y dice: yo reconozco mis rebeliones, el pecado está siempre delante de mí. Qué hermoso la posibilidad de poder arrepentirnos, de llegar al trono de la gracia y pedir perdón por nuestros pecados. A Él oímos, a Jesucristo oímos, y pedimos perdón por nuestros pecados para estar listos, renovados, para un servicio nuevo a nuestro Señor, para ir y hacer lo que debemos hacer, que es llevar el Evangelio, la palabra de Dios, para que más almas lleguen a los pies de Cristo. Vamos a orar. Padre Santo, querido Dios, gracias, Padre, por esta posibilidad que nos da, Señor, de ver este suceso en la historia, en la vida del rey David, un hombre conforme, Señor, a tu corazón, pero que cayó, Padre, que tropezó, Señor, que cayó en pecado profundo, Señor. Padre Santo, nosotros queremos servirte, nosotros queremos andar en tus caminos, querido Dios. Guíanos, Padre, acrecienta nuestra fe, Señor. Bendícenos, Padre, que podamos, en todas las circunstancias de nuestra vida, cuando estamos bien, cuando estamos alegres, cuando estamos tristes, muy tristes, quebrados, Señor, que podamos entender, Señor, que tu camino es lo mejor para nosotros y que tu voluntad es lo mejor que nos puede suceder. Gracias por tu Hijo Jesucristo, en el nombre santo de Jesús. Amén y amén.